comunidad, mi equipo y yo tenemos el agrado de presentar un tema que es de vital importancia en la actualidad. Con esto me refiero a la contratación sobre bienes y servicios informáticos y también a la contratación electrónica. Ambos tipos de contratación se relacionan y a la vez se diferencian. Esto se verá más adelante. Bien, ahora sin más preámbulos, empecemos. En primer lugar, para entender el tema relacionado a la contratación sobre bienes y servicios informáticos y la contratación electrónica, es primordial conocer un poco la historia del hombre respecto a los desarrollos tecnológicos. Según Alvin Toffler, escritor, sociólogo y futurista estadounidense, la historia de la humanidad se puede dividir en 3 etapas a las que denomina olas. La primera ola corresponde a la utilización de la agricultura, cuando las primitivas sociedades dejan de ser nómadas y se crea un orden social. La segunda ola es la transición agrícola a la sociedad industrial, cuyo nacimiento puede ubicarse entre fines del siglo VIII y principios del siglo XIX, conocida como la Primera Revolución Industrial. Por último, la tercera ola corresponde al desarrollo de las tecnologías de la información. Actualmente, la sociedad en la que estamos viviendo está inmersa en este tercer periodo, caracterizado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Pues bien, los cambios tecnológicos son una parte del conjunto de transformaciones sociales globales y su comprensión pasa por observar este conjunto como un todo, cuyos elementos integrantes se concatenan recíprocamente. En este proceso de constante progresión, es de notar que las nuevas tecnologías surgen, en ocasiones, de las necesidades sociales, de tal modo que cabe afirmar que existe un auténtico proceso de interrelación entre ambos campos, el tecnológico y el social. La tecnología y la globalización son las dos fuerzas estructurales que están propiciando una revolución en la sociedad de la información, tanto en el tiempo como en el espacio. Pues bien, en estos tiempos cabe inferir que la informática ha adquirido una importancia decisiva, no solo en el mundo especializado de la ingeniería de sistemas, sino también en la vida cotidiana de cada individuo. Hoy en día resulta más frecuente el uso de herramientas informáticas para la recopilación de información y en general para la comunicación. Entendiendo este proceso evolutivo, resultará más fácil comprender lo que vendrá a continuación. Pero antes, también debemos conocer los siguientes términos: bienes y servicios. Un bien se caracteriza por lo siguiente: tiene consistencia material o tangible. Es por ello que lo podemos ver y tocar, y también podemos apreciar todas sus características y atributos materiales. Por otro lado, los bienes pueden ser utilizados o consumidos para cubrir una necesidad. Por ejemplo, un lapicero es un bien que utilizas para escribir, mientras que una pizza la consumes para satisfacer el hambre. Asimismo, los bienes se pueden transferir de una persona a otra por medio de los procesos de compra y venta. Por ejemplo, una empresa que produce llantas se las vende a los usuarios de vehículos
es decir, los bienes cambian su derecho de propiedad de una persona a otra. Por último, los bienes tienen valor en el mercado porque son escasos. La cantidad de bienes producidos son limitados o insuficientes para cubrir las necesidades o los deseos de todas las personas en el mercado. A continuación, os pondré un ejemplo que presenta las 4 características ya mencionadas. Un par de zapatos es un bien porque, primero, tiene consistencia material. Segundo, pueden ser utilizados o consumidos. Tercero, tienen valor porque son escasos. Cuarto, se transfieren por compra-venta. Por otra parte, un servicio se caracteriza por lo siguiente. Es intangible, porque no se transfiere nada tangible, solo se reciben los beneficios o resultados del servicio. Por ejemplo, si colocamos nuestro vehículo en un servicio de parqueo, lo que finalmente podemos obtener es quedar satisfechos porque nuestro vehículo permanece en buenas condiciones o insatisfechos porque no era lo que esperábamos. Además, los servicios son inseparables de las personas que lo proporcionan. Sería el caso de una persona que se haga una cirugía plástica y el resultado obtenido dependerá mucho del médico que la practique. Ahora bien, la calidad del servicio depende también del cliente que recibe el servicio, porque cada cliente valora en forma subjetiva el beneficio recibido. Por lo tanto, un servicio que para alguien puede resultar deficiente, para otra persona pudo ser totalmente satisfactorio. En realidad, los servicios son muy diversos. Significa que si dependen de la persona que los ofrece y de la persona que los recibe, uno de sus principales rasgos distintivos será la diversidad, debido a que no es posible homogeneizarlos. De cualquier manera, un servicio no se puede almacenar o guardar. Esto implica que un servicio solo se puede ofrecer en el momento mismo que se produce. Un servicio de masaje solo se puede ofrecer en el momento que el masajista le esté dando el servicio al cliente. A continuación, mostraré un ejemplo de un servicio. La salud. La salud es un servicio porque, primero, es intangible, solo se reciben los beneficios. Segundo, es inseparable de la persona que lo da. Tercero, la calidad depende del cliente. Cuarto, es diversa o heterogénea. Quinto, no se puede almacenar. Más adelante se explicará con detalles sobre los bienes y servicios informáticos. Por ahora solo se han explicado los conceptos generales. Luego de señalar estos datos importantes sobre las 3 etapas, los bienes y servicios, no podemos dejar de lado algunas nociones legales que guardan relación con el tema central. Un término principal que abarca el tema central es el contrato. Teniendo conocimiento que el contrato es un tipo de acto jurídico, es necesario mencionar el artículo 140 de nuestro Código Civil. Artículo 140. Noción de acto jurídico, elementos esenciales. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere 1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley.
2. Objeto física y jurídicamente posible. 3. Fin lícito. 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ahora sí, entrando más a fondo en el tema, mencionaremos los siguientes artículos del Código Civil. Artículo 1351. Noción de contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El arrendador se obliga a la entrega de un bien mueble o inmueble para que su contraparte, el arrendatario, la tenga en nombre y en lugar del dueño, y use y goce de ella, pagando al arrendador un precio de forma periódica. Artículo 1354. Libertad contractual. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Artículo 1361. Obligatoriedad de los contratos. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. Artículo 1362. Buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Artículo 1402. Objeto del contrato. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Hasta aquí hemos logrado conocer una pequeña parte del tema central. Ahora la interrogante es, ¿qué son los contratos informáticos? No está de más decir que lo mencionado anteriormente es muy importante, puesto que esta información está ordenada de una manera sistemática. Nosotros, como futuros abogados, debemos estar actualizados en cuanto a normas, leyes, jurisprudencias y, por supuesto, en cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías. Contratación de bienes y servicios informáticos. Bajo la definición de la contratación informática se encuentra la contratación de bienes y servicios informáticos. Los bienes informáticos comprenden tanto los elementos materiales como el soporte físico o hardware, así como los bienes inmateriales constituidos por el soporte lógico. En cambio, los servicios informáticos se relacionan con el tratamiento automatizado de la información y sirven de apoyo a la informática, tales como el diseño, el análisis y el mantenimiento del sistema. Partes de la contratación: los contratantes, la parte expositiva y los anexos. Los contratantes son los sujetos involucrados en la relación contractual. Depende mucho la responsabilidad adquirida de parte de los contratantes, así como otros elementos, como la voluntad y el conocimiento previo de la obligación. La parte expositiva. En esta parte se expone de forma clara y concreta el porqué y el para qué del contrato. Es
es importante fundamentar el porqué de que se realice el contrato y cuáles han sido las condicionantes o circunstancias que han movido a las partes a unirse mediante esta relación contractual. Para ello, se fijarán los intereses de cada cual, especificando las necesidades de uno y la oferta del otro, dejando bien en claro qué es lo que ofrece una parte y qué es lo que acepta la otra. Obligaciones de las partes: el deber del asesoramiento, el cumplimiento del plazo, la formación del usuario, definición de términos o conceptos oscuros, el mantenimiento preventivo y las cláusulas de garantía. Los anexos. Es fundamental que los contratos informáticos vayan acompañados de unos anexos, que incorporados a ellos y con la misma fuerza de obligar, contengan diferentes desarrollos de elementos que formarán parte sustancial del contrato. Entre los anexos tipo en una contratación informática destacan: especificaciones del sistema a contratar, especificaciones de los programas a desarrollar y las pruebas de aceptación. Tipos de contratación. Por el objeto del contrato distinguimos contratos de hardware y software, de instalación, llave en mano y de servicio auxiliar. Contratos de hardware es todo aquello que físicamente forma parte del equipo. Se le puede considerar a los equipos de comunicaciones y a los sistemas auxiliares necesarios. Contrato de software es la contraparte del hardware y va a un nivel operativo. Existen dos tipos: software de base o de sistema, responde a las características generales del propio sistema, y software de utilidad o de aplicación al usuario, que responde a las necesidades del propio usuario. Contratación de instalación llave en mano es en los que irán incluidos tanto el hardware como el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación del usuario. Contratos de servicios auxiliares, como pueden ser el mantenimiento de equipos y de programas o la formación de las personas que van a utilizar la aplicación respecto a equipos de sistema o aplicaciones, según el negocio jurídico. De venta. Cuando veo un contrato en el que el suministrador o vendedor, en este caso, se obliga a entregar una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte, comprador, a pagar por él a un precio cierto. Arrendamiento financiero, mediante el que se requiera que participen tres partes: el suministrador, vendedor del equipo informático, una entidad o intermediario financiero que compre el bien, y para un tercero que es el usuario, y el usuario del bien que lo poseerá. De alquiler. Es un arrendamiento tipo de los regulados en el Código Civil, artículo 1543, caracterizado porque el suministrador se obliga a dar al usuario el goce o uso de un bien informático durante un tiempo determinado y por un precio cierto. Prestación de servicios. El arrendamiento de servicios se da cuando una parte se obliga con la otra a prestarle unos determinados servicios, con independencia del resultado que se obtenga mediante la prestación. De préstamos, caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para que use él durante un tiempo determinado y le devuelva una vez cumplido ese tiempo. De depósitos, que se constituye de acuerdo con lo establecido desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla, siendo un contrato gratuito. Desarrollo de sistemas de información. Es el conjunto de recursos que permiten recoger, gestionar, controlar y difundir la información de toda una empresa u organización. Esto ha hecho que muchas empresas tengan departamentos que se encarguen de gestionar toda su información que estará almacenada en una base de datos.
Creación de roles. Aparecen los papeles de administración de datos y de base de datos, que son las personas encargadas de supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con los datos de la empresa y con el ciclo de vida de las aplicaciones de la base de datos respectivamente. Un sistema de información está formado por los siguientes componentes: la base de datos, el sistema de gestión de base de datos, los programas, los dispositivos físicos, ordenadores, dispositivos de almacenamiento y el personal que los utiliza y que desarrolla el sistema. Servicios de mantenimiento de equipos de cómputo, limpieza externa del equipo como el gabinete y dentro del gabinete, la tarjeta madre, cables, fuentes, unidades CD, etc. Y hablando técnicamente es mantener óptimo el funcionamiento del sistema operativo, impidiendo que se haga lento. Servicios de soporte técnico. El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia de hardware o software a una computadora o otro dispositivo. En general, el servicio de soporte técnico sirve para capturar y resolver los problemas que puedan presentarse a los usuarios mientras hacen uso de sus servicios. Para finalizar con la exposición me gustaría dar una pequeña conclusión valorativa, y es que sabemos que en la actualidad los seres humanos nos estamos encontrando en una determinada sociedad tecnológica. ¿Esto debido a qué? Pues es muy simple. En realidad, desde los años 80 en Japón ha existido una revolución, la tercera revolución industrial. Esto ha traído aportes no solo culturales y tecnológicos, sino también sociales. Creo que el más importante es el denominado globalización, porque ahora es mucho más sencillo comunicarnos con las personas que tenemos lejos. Esa ha sido, creo, la principal aportación tecnológica. Sin embargo, este concepto no se ha quedado congelado en el tiempo, sino que se ha sabido reinventar en muchos más aspectos de la vida. Uno de ellos, y es el que nosotros tratamos en nuestro video, son los contratos. Como sabemos, con estos contextos, adaptándolo al contexto de la pandemia, es muy difícil o casi imposible hacer contratos presenciales, por lo que, a mi consideración, en el aspecto social que estamos viviendo, es muy valorativo el aprender a hacer contratos informáticos, porque aparte no solamente de poder sobrellevar este contexto de la pandemia, sino que también adaptarnos nosotros a este nuevo mundo, porque a pesar de que ya existieron desde pasadas épocas unos cambios y revoluciones, recién el ser humano está empezando a entrar a este nuevo mundo, la era digital, que se llenará de muchos más avances tecnológicos, y es importante aprender a adaptarnos a ello, por lo que, al menos en mi opinión, es muy importante empezar a aprender a dar contratos informáticos. ¿Qué es el comercio electrónico? El constante desarrollo de herramientas fundamentales, tales como la informática y el Internet, ha permitido que la vida del ser humano se lleve de una manera muy simplificada y más eficiente. Esto en comparación a otros tiempos en donde el hombre debía realizar incesantes esfuerzos para obtener un fin determinado. Bueno, los tiempos han cambiado y hoy desde la comodidad de nuestros hogares podemos realizar un sinfín de actividades, como por ejemplo estudiar,
trabajar o inclusive comercializar electrónicamente. Ahora sí, podemos definir al comercio electrónico como aquel proceso de compra y venta, pero de bienes y servicios. Pero, ¿acaso esto no lo puede realizar el comercio tradicional, como por ejemplo una simple tienda? Claro que sí, pero el comercio electrónico, a diferencia de la forma tradicional, se diferencia en que este nuevo mecanismo se vale de elementos indispensables como el internet y el uso de equipos como una laptop o un teléfono móvil. Así que debes recordarlo siempre, que el comercio tradicional se diferencia del electrónico en que este último requiere del uso de herramientas tecnológicas. ¿A qué se debe su masivo uso por parte de las personas? Principalmente, el incesante uso del comercio electrónico por parte de las personas se debe al gran desarrollo que hay de canales electrónicos, páginas web, aplicativos móviles y las redes sociales. Características del comercio electrónico. El comercio electrónico, al igual que el comercio tradicional, mantienen un fin en común, el de generar ventas, pero existen peculiaridades que hacen que el comercio electrónico sea único e innovador. Estas características son el alcance global, la ubicuidad y la interactividad. Vayamos por partes. El alcance global es la característica que permite que, al que desee incursionar en el comercio electrónico, lo pueda hacer teniendo un alcance global, sin límites ni fronteras. Tan solo se necesitará del internet y de un dispositivo electrónico para que los productores ofrezcan sus productos y servicios y que de la misma manera los consumidores vean cuáles son las mejores ofertas. Esta característica del alcance global difiere del comercio tradicional, debido a que las tiendas tradicionales necesitan de una labor colosal para instalarse en mercados distintos a los suyos. Necesitaba, por ejemplo, de sucursales y de una gran capacidad logística para que le permita ser conocida y de esta manera llegar a muchos usuarios. Este es un concepto completamente anulado por la actividad del comercio electrónico, debido a que no existen barreras o impedimentos para que los productos o servicios sean conocidos por todas las personas en el mundo. La ubicuidad. Esta característica nos muestra que el agente tiene la capacidad de estar presente en distintas partes y al mismo tiempo, sin importar el espacio. Así, por ejemplo, un proveedor puede satisfacer simultáneamente las necesidades de sus clientes colombianos, alemanes, iraníes, norcoreanos y tangamandinenses. ¡Wow, wow, 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 wow! La interactividad. Esta característica permite que tanto los proveedores como los usuarios puedan interactuar de una manera directa y sin ningún tipo de problemas. Los clientes o usuarios pueden visualizar el contenido de los productos. Hacer comentarios, realizar sugerencias e inclusive presentar quejas. Y todo ello, no lo olvides, en tiempo real y en cuestión de segundos. Es una maravilla. Pero, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el comercio electrónico? Podemos mencionarte 3 grandes beneficios. El primero, que te permite incrementar las oportunidades de venta. Esto debido a que si tus productos los muestras a través del comercio electrónico, estos no solo podrán ser vistos por tus clientes tradicionales, sino por todos aquellos interesados a nivel mundial. El segundo, que puedes lanzar productos innovadores sin demasiado coste. Este beneficio te permite presentar a la comunidad mundial tus productos sin necesidad de gastar cuantiosas sumas de dinero en publicidad. Y tercero,
que si tienes una empresa tradicional que ya lleva mucho tiempo en el mercado, pero que aún no puedes traspasar fronteras y hacer más conocida tu marca, mediante el comercio electrónico puedes llegar a ser fácilmente conocido a nivel mundial. ¿Qué tipos de comercio electrónico existen? Básicamente los podríamos clasificar en 4 tipos. 1. El comercio electrónico business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. Y 4. Government to consumer. El primero es aquel que se realiza de negocio a negocio, como por ejemplo entre proveedores. El segundo es aquel que se realiza entre un vendedor y un consumidor. Este es el más común de todos. El tercero es el que se realiza de consumidor a consumidor. Y el cuarto es aquel que se realiza entre una entidad del Estado y un consumidor particular. Entre los gigantes del comercio electrónico tenemos, por ejemplo, a Alibaba, el cual es un consorcio chino fundado en 1999 dedicado al comercio electrónico en Internet y el cual tiene un promedio de ingresos de hasta 509 miles de millones. Por otro lado tenemos al Gran Taobao. Esta fue fundada por el grupo Alibaba en el año 2002. AliExpress es una tienda online fundada en el año 2010, actualmente pertenece al grupo Alibaba. eBay es un sitio destinado a la subasta y al comercio electrónico a través de Internet. Esta fue fundada en 1995 en Estados Unidos y percibe ganancias por hasta 10.80 miles de millones de dólares. Finalmente, tenemos el colosal Amazon de Jeff Bezos. Esta compañía de comercio electrónico, fundada en 1994 con una pequeña librería virtual, pero que a la fecha es una de las más grandes empresas del comercio electrónico. Tan solo el patrimonio neto de su fundador, Bezos, asciende a los 188 miles de millones. Es una locura. La contratación electrónica es el mecanismo por el cual los agentes se someten a un acuerdo celebrado de manera voluntaria para establecer una relación jurídica, pero en esta forma de contratar se utilizan medios electrónicos, tales como una computadora o un teléfono. Esta forma de contratar electrónicamente puede versar sobre cualquier bien o servicio, como por ejemplo la compra de un auto o el servicio de un delivery, respetando siempre las normas del ordenamiento jurídico, la buena fe contractual, que tenga un fin lícito y que éste sea posible. Finalmente tenemos a los contratos electrónicos. En primer lugar tenemos el contrato directo, aquellos en los que el bien o servicio no necesita ser entregado de forma presencial, sino mediante el mismo uso del Internet, por ejemplo, programas informáticos, antivirus, descarga de aplicaciones, etc. Tenemos a los contratos indirectos, aquel que requiere de la presencia física tanto del bien como del que realizará el servicio. Tenemos al contrato puro, aquel que se lleva a cabo exclusivamente mediante el uso de los medios informáticos. Tenemos al contrato mixto. En esta figura se combinan sistemas electrónicos con otros tradicionales, por ejemplo, el formulario que contiene las cláusulas y que son enviadas por correo electrónico para su descarga, pero este deberá ser firmado y enviado mediante un fax o un servicio de correo postal. Por último tenemos al contrato con pago electrónico. Bajo esta figura, el contrato se cancela mediante el uso de tarjeta de crédito u otras formas que involucren el uso de medios electrónicos. El comercio electrónico es la herramienta más fundamental que hoy en día se puede utilizar, y más aún si es que eres una persona que quiere presentar su producto al mercado. Utilizar el comercio electrónico es la mejor herramienta para que tu marca pueda ser más conocida y que de la misma manera puedas ampliar tus márgenes de venta, donde no solo puedas quedarte en el mercado nacional, sino también incidir de manera fundamental en el mercado internacional. De la misma manera, en lo que respecta a los usuarios, ellos pueden optar por decidir entre muchísimas marcas, entre muchísimos otros productos que se encuentren en la web, en las páginas principales, como ya habíamos mencionado, AliExpress, Amazon, eBay. Entre todas estas páginas, comercializar electrónicamente es la mejor manera que hoy en día tanto los usuarios como los emprendedores pueden utilizar.